Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Tuba Büyüküstün no pudo soportar lo que Engin Akyürek dijo en el juicio y abandonó la sala entre lágrimas. ¿Qué fue lo que dijo Engin que hizo que Tuba saliera sin mirar atrás? La audiencia esperaba una jornada tranquila en los juzgados de Estambul, pero lo que sucedió entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek dejó a todos sin palabras. Una relación que alguna vez fue admirada por millones, ahora se encuentra en el centro de una controversia que ha estremecido al mundo del espectáculo turco. Todo comenzó cuando Tuba y Engin, conocidos por su química en pantalla y una amistad que parecía inquebrantable fuera de cámaras, se vieron envueltos en un conflicto legal relacionado con un proyecto cinematográfico inconcluso. Sin embargo, lo que parecía una simple disputa contractual rápidamente se convirtió en una escena digna de telenovela. Durante la declaración judicial, Engin Akyürek sorprendió a todos al hacer una serie de afirmaciones personales que nadie esperaba escuchar en un tribunal. Con voz firme y mirada decidida, dijo: "No estoy aquí solo por un contrato roto. Estoy aquí porque sentí que me traicionaron, no como actor, sino como persona". Estas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Tuba Büyüküstün, quien no tardó en reaccionar. Visiblemente afectada, intentó mantener la compostura, pero tras unos minutos, se levantó abruptamente de su asiento. Esto ya no tiene sentido. No vine aquí para escuchar acusaciones personales, exclamó antes de salir del recinto sin pronunciar una palabra más. Según testigos presentes en la sala, el ambiente se tornó tenso desde el inicio de la audiencia, pero nadie anticipaba un giro tan dramático. La jueza intentó calmar la situación, solicitando una pausa para que ambas partes pudieran recuperar la serenidad, pero ya era demasiado tarde. La salida repentina de Tuba marcó un antes y un después en este proceso. Los medios locales no tardaron en difundir la noticia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a ambos actores, muchos de los cuales aún no pueden creer que una amistad tan sólida haya llegado a este punto. Una fuente cercana a Tuba declaró: "Ella no esperaba ese tipo de declaración. Fue un golpe bajo y muy personal". Por su parte, Engin, al salir del tribunal, se dirigió brevemente a los periodistas: "Lo dije porque tenía que hacerlo. A veces, la verdad duele, pero es necesaria". Las palabras de Engin no solo sacudieron a Tuba, sino también al público que había seguido su trayectoria con admiración. Las cámaras captaron cada gesto, cada suspiro contenido, y cada mirada de desconcierto. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la naturaleza real de la relación entre ambos. ¿Había algo más que una amistad? ¿Había heridas emocionales profundas que nunca sanaron? Días después del incidente, comenzaron a circular entrevistas de personas del entorno cercano de ambos actores. Algunos miembros del equipo de producción de la película en disputa comentaron que la tensión venía acumulándose desde hacía meses. Había desacuerdos creativos, pero también algo más profundo. Se notaba que había emociones sin resolver, declaró un asistente de dirección bajo anonimato. En medio de la tormenta mediática, Tuba decidió guardar silencio. Su cuenta de Instagram, usualmente activa, permaneció sin actualizaciones. Los fanáticos comenzaron a preocuparse por su bienestar emocional. Algunos incluso organizaron campañas de apoyo con hashtags como #Estamos contigo Tuba y #Fuerza Engin. La polarización entre seguidores fue inevitable. Pero lo más inesperado aún estaba por venir. Una semana después del juicio, Engin fue invitado a un programa de televisión nocturno. En un ambiente más relajado, y sin las formalidades del tribunal, el actor abrió su corazón. "No me arrepiento de lo que dije. Hay momentos en la vida en los que uno tiene que elegir entre el silencio y la verdad. Yo elegí la verdad, aunque duela", afirmó. El presentador, visiblemente sorprendido, le preguntó si aún consideraba a Tuba una amiga. Engin hizo una pausa, respiró hondo y dijo: "La amistad verdadera no desaparece por un mal momento.
Si alguna vez fue real, encontrará el camino de vuelta. Pero ahora, necesito distancia. Las redes explotaron con ese comentario. Algunos lo interpretaron como una esperanza de reconciliación, otros lo vieron como el cierre definitivo de una etapa. Mientras tanto, Tuba fue vista por primera vez en público desde el juicio durante una gala benéfica. Vestida de negro y con una expresión serena, evitó hablar del tema. Estoy aquí por una causa importante. No quiero mezclar asuntos personales con esta noche, dijo brevemente a la prensa. A pesar de la aparente calma, detrás de bambalinas se hablaba de una posible contraofensiva legal por parte de los abogados de Tuba. Se rumoreaba que planeaban presentar pruebas que desmentían las afirmaciones del crimen e incluso podían poner en duda su versión de los hechos. Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado ninguna acción oficial. En un giro aún más inesperado, una carta manuscrita atribuida a Tuba comenzó a circular por Internet. Aunque no se pudo verificar su autenticidad, el contenido conmovió a muchos. A veces, las palabras que más duelen no son las que nos gritan, sino las que vienen de quienes más confiamos. No quiero venganza ni escándalo. Solo quiero paz. Para él. Para mí. Para todos los que alguna vez creyeron en lo que compartimos. Este aparente intento de cerrar el ciclo de forma pacífica fue bien recibido por sus seguidores. Muchos lo interpretaron como una señal de madurez emocional y una invitación al diálogo, aunque no necesariamente a una reconciliación. Mientras tanto, el proyecto cinematográfico que originó la disputa ha quedado en pausa indefinida. La productora anunció que buscarán nuevos talentos para reemplazar a ambos actores y relanzar la idea desde cero. Es lamentable que una historia tan prometedora haya terminado así. Pero el cine, como la vida, continúa, declaró el director del proyecto. La prensa internacional también se hizo eco del drama, destacando cómo una relación profesional puede derivar en un conflicto emocional de esta magnitud. Medios de España, Argentina y México dedicaron segmentos enteros al tema, reflejando el interés global en la vida de estas dos estrellas del firmamento turco. Entre tanto ruido mediático, algunos amigos comunes de Tuba y Engin han intentado mediar en privado. Uno de ellos, un veterano actor turco, dijo en una entrevista radial, ellos se conocen como pocos. Ojalá encuentren la forma de sanar, aunque no vuelvan a trabajar juntos. En las semanas siguientes, ambos actores se mantuvieron lejos del foco público. No hubo más declaraciones, ni publicaciones, ni apariciones conjuntas. Era como si cada uno hubiese decidido caminar por senderos separados, al menos por ahora. Pero en el corazón de sus admiradores, permanece la esperanza. Porque las grandes historias, como las mejores películas, a veces tienen giros inesperados. Y aunque hoy todo parezca perdido, el mañana aún no está escrito. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios aquí abajo. Nos encantaría saber su opinión sobre este drama que tiene a toda Turquía hablando. Hasta la próxima.